Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde los vean estos videos y a la hora que lo vean. El Señor les bendiga, Akadosh Baruj Hu, sea con todos ustedes, los santos de Israel, el bendito sea, les acompaña ya en cualquier lugar donde se encuentran. Aquellos que buscan con un corazón sincero, diligente y amoroso a nuestro Elohim viviente. Amén. Bien, vámonos recio a la palabra. Hemos estado viendo aspectos de nuestra vida que nos pueden llevar a acarrearnos males a nosotros mismos y dañar a otras personas. Hemos visto como el Lachon Hará, el Ain Hará, ¿verdad? El Lachon Hará, la lengua del maligno, el Lachon Hará, la lengua del maligno, el Ain Hará, el ojo maligno, el ojo del maligno, o el mal de ojo, como lo conocen, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, ¿saben por qué? Porque nosotros somos almas enviadas aquí a esta tierra con un propósito. Deben ustedes saber cuál es el propósito al ser enviado aquí a la tierra. Levante la mano el que sepa cuál es el propósito de ser enviado aquí a la tierra. ¿A qué? Bueno, sí, así es, para seguir la palabra y estar con Él. En otras palabras nosotros somos almas enviadas aquí a cuerpos y a una tierra contaminada y corrompida y a un cuerpo caído. Somos almas, entonces nuestro deber es perfeccionarnos. ¿Okay? Perfeccionar no solamente el alma, sino también el cuerpo físico, el espíritu. Llegar a una elevación espiritual para alcanzar los niveles de poder estar en la presencia del Eterno. Yo creo que toda alma busca eso. Porque las almas fuimos enviadas del Eterno, nos despegamos, fuimos enviados de Él aquí a la tierra. Y toda alma busca apegarse a Él. Desgraciadamente aquí en la tierra hay mucha corrupción. Hay mucha, corrupción en el sentido de que las almas se corrompen y se desvían. ¿Verdad? El alma se desvía por un camino que no debe de ser. Quieren buscar a veces lo espiritual, pero lo buscan, por ejemplo, en brujería, en hechicería, o en otras doctrinas fuera de la palabra del Eterno. Entonces el alma siente y tiene la necesidad de buscar lo espiritual, porque salimos de un ser espiritual. La palabra dice que Elohim es espíritu, y de ahí fuimos desprendidos nosotros, de ahí fuimos enviados, una parte de Él. Amén. Él nos creó, nos hizo, nos formó y nos envió a un cuerpo físico aquí. Y este cuerpo está en un mundo caído, un cuerpo al cual le fue transmitida la maldad, por herencia, por genética. Estamos en un cuerpo que siempre quiere hacer lo bueno y quiere hacer lo malo. A veces desea hacer el bien y a veces desea hacer el mal. Los deseos del mal siempre quieren dominar a los deseos del bien. Y ahí está una lucha en los miembros, es una lucha en nuestra mente, es una lucha en el alma, en el espíritu y con el cuerpo físico. Es una lucha, hermanos. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Esta lucha va a ser para siempre, hasta que dejemos este cuerpo mortal. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos que siempre van a venir a nuestra vida circunstancias para tentarnos, para desviarnos del camino del Eterno, al ser humano. ¿Ok? Vamos a ver acerca del Yetzer Hará. Vamos a ver, puede ponerle como título, Venciendo al Yetzer Hará. Venciendo al Yetzer Hará, o Yetzer Hará. La inclinación al mal. Entonces, la palabra en sí, la palabra Yetzer o Yetzer, significa, hermanos, da el significado de formar. Algo que está formado, algo que se forma. Es como un alfarero cuando le da la forma al vaso, al vaso o a la vasija que está haciendo. Por eso el alfarero está formando, Yetzer, el que forma, el formador. Entonces, Yetzer significa formar, dar forma, o formador. Yetzer Hará, la palabra Yetzer o Yetzer Hará, ¿verdad? Quiere decir inclinación al mal. Es decir, Yetzer quiere decir formar, crear, hacer algo, darle forma. Está hablando de los designios, de los pensamientos. Es decir, de la inclinación al mal
empiezan los pensamientos, empieza en la mente. Ahí está la inclinación al mal. Ajá. Que son designios, son pensamientos que se forman en la mente para llevarnos a manifestarlos en lo físico, en lo natural. Ajá. Entonces, ese es el Yetzer Hará, son designios, son pensamientos que se forman en la mente. Y el Yetzer Hará, vamos a ver cómo entró el Yetzer Hará, cómo entró al hombre. Váyase a ver el libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo del 6 al 7. Voy a leer en la Biblia textual. Génesis 3, versículos 6 y 7. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era árbol deseado para alcanzar conocimiento, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera o follaje de higuera, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Dice en el 7, hermanos, se abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos no tenían esa inclinación al mal. No había Yetzer Hará, ¿ok? No había inclinación al mal, porque ambos estaban desnudos. ¿Cómo es que entró esa inclinación al mal? ¿En dónde estaba la inclinación al mal? Bueno, la inclinación al mal entró a la persona cuando desobedeció, cuando fue tentado por la serpiente y comió del fruto prohibido, ¿verdad? Entonces, ahí entró la inclinación al mal. ¿Y en quién estaba? Estaba en Hasatán, en Satanás, ¿verdad? Satanás es un personaje. Satanás es un ser espiritual real, ¿verdad? Porque ustedes van a ver, por ejemplo, a veces hay judíos ortodoxos o rabinos que dicen que Satanás no es un ser, sino que es aquello que está en nosotros nada más y que nos instiga a hacer lo malo. No, el Yetzer Hará es una cosa, es la inclinación que hay al comer el fruto del bien y del mal. Y Satanás es el que instiga. El que instiga para que la persona manifieste ese Yetzer Hará, para que manifieste esa mala inclinación. Es decir, él pone la carnada, pone los deseos para que se empiecen a manifestar en la persona, ¿verdad? Entonces el hombre empieza a caer en tentación, a pensar mal, a tener designios y malos pensamientos. ¿Para qué lo hace el diablo? Para que se activen esos malos pensamientos, se abra la puerta y entonces pueda entrar él a hacer daño. ¿Está entendiendo? Entonces, dice ahí que en el versículo 7, entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dio cuenta de que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ajá. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Si antes también estaban desnudos, porque ahí entró ya la inclinación, el bien y el mal. Antes ellos estaban en inocencia, no había mal. ¿Me entienden? Ellos nada más sabían una cosa, que la palabra de Yahweh les había dado. Qué cosa era verdad y qué cosa era mentira. Ese es el asunto. Ellos sabían nada más qué cosa era incorrecta y qué cosa no era correcta. Pero una cosa es bendición y otra cosa es maldición. Ellos nada más conocían lo correcto y lo incorrecto, pero no sabían que venía maldición. ¿Me entienden? O sea, los acontecimientos que se desencadenan cuando pecamos traen una maldición. Esos acontecimientos que vienen sobre nuestras vidas se les conoce como maldición. El desencadenamiento de alguna fatalidad, calamidad o algo malo que le va a suceder a la persona, a la familia, etc.
es una maldición. ¿Okay? Entonces ellos, al hacer esto, prácticamente le abrieron la puerta al enemigo y el diablo entró. Pero el diablo fue el que los engañó. ¿Ok? En el diablo estaba la maldad, ¿verdad? Fuiste lleno de iniquidad, lucero de la mañana, como caíste del cielo, ¿verdad? Hablando de Satanás. Y luego dice que este querubín protector llamado el diablo, ¿verdad? En Isaías en Ezequiel 28, dice que este ser, que es un ser, un querubín, dice ahí, este fue lleno de iniquidad, se llenó de maldad y pecó. Bueno, ese mismo ser, cuando bajó y vio a Adán y a Eva, cuando andaba ahí en el Edén, entonces ellos no tenían deseos insanos sexuales. ¿Dónde estaban esos deseos? ¿Quién tenía esos deseos? El diablo se inflamaba de deseos sexuales cuando veía a Eva desnuda. Porque el diablo se llenó de maldad, de lujuria, de perversión, y varios ángeles por eso cayeron a la tierra y por eso se armó todo este desorden cuando se unieron los demonios con los hijos de las hijas de los hombres. ¿Recuerdan ese pasaje en la Biblia? Bueno, entonces el Yeser Hará, la inclinación al mal, entró al hombre cuando fue engañado por el diablo y aceptó comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y ese fruto del conocimiento del bien y del mal fue a dar a donde, a sus miembros. Por eso Pablo dice que los miembros se rebelan y quieren hacer lo malo. Entonces, el Yeser Hará tuvo una entrada, y esta entrada en el hombre fue porque comieron del fruto que les había prohibido el Señor que comieran. Bueno, después pasa el tiempo, y en Génesis 6 vemos que habla el Señor acerca de esta maldad que estaba en el corazón del ser humano, de tal manera que Yahweh quiso destruir a la humanidad, porque vio que toda inclinación, todo Yeser Hará del hombre era a lo malo siempre. Mire lo que dice, voy a leer en la textual, estoy leyendo. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahweh: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. En aquellos días y también después, los nefileos o los nefilim estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Fíjese lo que dice en el 5, ponga atención. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento, que todo yeser, o sea que toda forma en la mente, dice que todo yeser en el pensamiento de su corazón era solamente de continuo el mal. Ya no pensaba nada bueno, hermanos. Se había corrompido la tierra hasta tal extremo y a tal grado que ya no había cabida para un pensamiento bueno. Toda la humanidad, al decir toda la humanidad, estamos hablando de la descendencia maligna, es decir, de aquellos que habían pecado desde el principio. Por ejemplo, esta maldad de este Yeser Hará se transmite de generación en generación. Vemos a Caín y su descendencia, hermanos. Entonces se transmite esa maldad de generación en generación, ese Yeser Hará, esa inclinación al mal. ¿Por qué? Porque está en el ser humano y se transmite también genéticamente. Usted puede ver un hijo bueno y un hijo malo, ¿verdad? Adán y Eva abrieron la puerta al Yeser Hará.
Yeser Hará entró porque ya no estaba nada más la inocencia. Ya no estaba nada más hacer lo correcto en ellos. Ahora había entrado, ¿cómo se llamaba el árbol? ¿De qué? Del conocimiento del bien y del mal. Había entrado el bien y había entrado el mal. Las dos cosas habían entrado al corazón del ser humano. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Que cuando ese bien y ese mal entró directamente a su genética. Y se contaminó ese ser humano, porque lo que comió también era algo natural y entró a su cuerpo físico. Y ahí iba el bien y ahí iba el mal. El diablo ahora tenía una puerta abierta para poder entrar. Él sabe que el hombre, el mismo diablo que instigó todo esto, el mismo diablo que sedujo a Eva, el mismo diablo lo hizo precisamente para eso, para que comieran del bien y del mal, porque él sabía que iban a tener, sí, bien en su corazón los hombres, pero también iban a tener el Yeser Hará, la inclinación al mal. No nada más iban a tener Yeser Hatov, es decir, inclinación a lo bueno, sino que ahora iban a tener también la inclinación al mal. Y esa inclinación al mal, ese Yeser Hará que está ahí dentro de cada ser humano, el diablo sabe que está ahí y él quiere tocar ese Yeser Hará para que se manifieste en la persona. ¿Estás entendiendo? Pero él no lo puede hacer libremente ni entrar la persona libremente. Él tiene que convencerlo en su mente, mandar dardos, mensajes, pensamientos, para que la persona empiece a sacar ese Yeser Hará que está en su corazón, esa mala inclinación. ¿Cómo lo hace el diablo? Mandando, inyectando mensajes, inyectando ideas y pensamientos y designios a la mente de la persona, para que ahí se forme, ¿me está entendiendo? Den forma a una mala inclinación. Es muy astuto, miren, los demonios son súper sabios, ¿me entienden? Son súper inteligentes. Pero hay una inteligencia mayor, la inteligencia del Eterno, del Todopoderoso. Amén. Y esa inteligencia nos fue dada a nosotros de parte de Yahweh a través de Yeshua, si nosotros seguimos al Señor. Por eso la palabra dice, mas ustedes, dijo Pablo, mas nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de tener la mente del Mesías? ¿Por qué? Porque nuestra mente debe de estar blindada contra los ataques del diablo, contra los ataques del mensajero, del maligno. Él sabe que todos en nuestro ADN, en nuestros genes, genéticamente se nos transmitió de Adán para acá, a todo ser humano se le transmitió el Yeser Hará, la inclinación al mal. Y la inclinación al mal está en nosotros. Pero también está el Yeser Hatov, la inclinación a lo bueno. Pero como estamos en un mundo caído, y como hay un diablo suelto y muchos demonios que gobiernan el mundo, y el diablo utiliza los deseos de los ojos, aquí como lo hizo con Javá, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, él va y toca el Yeser Hará a través de lo que ven los ojos. ¿Me está entendiendo? A través de lo que oyen los oídos. Son puertas. El diablo habla a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestro corazón. Ese es el diablillo que te dibujan en las historietas, que en un lado tienes el diablo acá y en otro lado un ángel. ¿Ok? Bueno, hay un demonio que te está siempre susurrando para que tú le des la libertad al Yeser Hará a hacer lo malo, a la inclinación al mal, que se active la inclinación al mal, y entonces tú formes ideas aquí y te convence de hacer lo malo. Hay una lucha entre lo bueno y lo malo que está dentro de nosotros, hay una lucha interna, pero
el hombre se tiene que dar cuenta, el ser humano se tiene que dar cuenta que por sí mismo no puede vencer, que por sí mismo no puede vencer el Yeser Hará, la inclinación a lo malo. Tiene forzosamente que buscar al Eterno, tiene forzosamente que recibir la llenura del Espíritu de Santidad, porque ese es el poder más grande que hay sobre la inclinación al mal. Sobre el Yeser Hará está el poder del Ruach HaKodesh. Es el que nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Y qué nos habla? Palabras de la Torah. Nos habla palabras de la Escritura Sagrada. Ese es el poder del Espíritu que nos recuerda todo lo que hemos leído y aprendido de la Torah. Y hay una conciencia que nos dejó el Señor. Sin conocer la Torah tenemos una conciencia de qué es bueno y qué es malo. Es bueno dar vida a alguien, ayudar a alguien a que viva, y es malo matar, todos lo sabemos. ¿Verdad? Esa es una conciencia. Pero para vencer lo malo es en nosotros. Miren, hay personas, para vencer eso malo que está ahí. Hay personas que tú las ves y se juntan contigo y están contigo. Pueden ser a veces hasta familiares. ¿Verdad? ¿Y sabes qué? Tú piensas y los ves que son personas bien portadas, que son personas bien normalitas, ¿verdad? Que son personas que se portan bien y que no rompen un plato. Sin embargo, después sucede algo, porque su corazón está abierto a entrar el mal, su mente no está blindada contra ello, y el enemigo le toca su mente para que esta inclinación al mal le dé derecho legal al enemigo. Y después tú ves las cosas horrendas que hace la gente, ¿verdad? Tú conoces, todos conocemos personas. Oye, pero si esa persona se veía muy bien, se veía normal, o sea, se veía que era muy sencillo, muy serio, muy tranquilo, y de repente ves que ya hizo algo malo, ya robó o ya mató a alguien, etc. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que esa persona no tenía al Señor en nuestro corazón, como nosotros lo tenemos. Y hay uno mayor, por eso dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Estás entendiendo? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo y gobernando al mundo es el diablo. Pero hay uno mayor ante quien el diablo y el Yeser Hará se tienen que someter. Y ese mayor se llama Yeshua HaMashiach. ¡Hácelo! Ese mayor se llama Yeshua HaMashiach y ese somete al diablo. Ese somete la mala inclinación. Él nos dio de su espíritu. Él se sentó a la derecha del Padre y le dijo: Padre, envía tu espíritu, voy a enviar mi espíritu a ellos. Y es el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Entonces, ¿sabes qué? Tú ya tienes ese dominio propio en ti. Lo único que pasa es que el enemigo te engaña. Y va a estar insistiendo siempre, toda la vida. Quiero que te acostumbres a eso. ¿Me estás entendiendo? Y después fácilmente vas a ver normal y fácilmente echas al Yeser Hará y echas al diablo. ¿Sí? Porque la gente mientras piense, yo soy muy santito, yo no puedo caer, yo soy excelente. Esa misma persona no se da cuenta que ya lo está inclinando al mal el diablo. Ya le está mandando mensajes. Por eso Pablo decía: mire que el que esté bien firme, que no caiga. Que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces una cosa es que yo crea estar firme y otra cosa es que yo diga: yo estoy firme en el Señor, yo dependo del Señor. Entonces, nosotros haciendo estas cosas nos va a estar guardando el Señor, no nos va a dejar caer. ¿Me entienden? Porque Él sabe que dependemos de Él. Separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Él nos vence el Yeser Hará fácilmente, hermanos. ¿No has visto cuando una persona se va, se vuelve al mundo, verdad? Después de haber recibido al Señor, qué triste.
cómo lo domina el Yeser Hará, la inclinación al mal, y después de haber estado adorando al Señor, después de haber estado exaltando al Señor, después de haber estado diciendo que lo amaba con todo su corazón, se desvía, y es una tristeza grande que causan al corazón del Eterno, y después andan en la inclinación al mal, no pueden resistir ya porque el Espíritu se ha ido, el Ruach HaKodesh se ha ido, ya no tienen el poder para resistir, y entonces viene el enemigo, les susurra al oído, les manda mensajes. Entonces la inclinación al mal es activada en sus vidas, y como no tienen el espíritu de santidad del Ruach HaKodesh, no pueden resistir, y al rato los ves en una situación caída horrible, emborrachándose, drogándose, fumando, adulterando, fornicando, cometiendo mal. Es triste ver esa condición. El corazón del Señor se conduele. Le duele al corazón, siente tristeza en el corazón de él. Al ver que ese hijo, que esa hija que adoraba al Eterno, que lo seguía con todo su corazón, permitió que entrara el enemigo, que activara esa inclinación al mal para que cayera. El diablo, hermanos, es astuto, es maligno, tiene una astucia perversa. Por eso Pablo decía, mas no ignoramos sus maquinaciones, no debemos de ignorar sus maquinaciones. ¿Y dónde son las maquinaciones? Quiere decir, ¿dónde forman las ideas? En la mente, en el corazón del ser humano, ¿me entiendes? Ahí las maquina, es decir, ahí te manda mensajes para que se vaya formando hasta que ya tiene forma la idea, y entonces eso que tienes formado aquí en la mente, lo das a luz si es malo, o lo das a luz si es bueno. ¿Me estás entendiendo? Si es bueno, viene del Eterno y lo das a luz. Si es malo, viene del enemigo, Yeser Hará. Pero todo empezó maquinando aquí. No ignoremos sus maquinaciones, hermanos, estemos siempre preparados, buscando al Eterno con todo nuestro corazón. El Yeser Hará, hermanos, ya vimos que se transmite de generación en generación. ¿Sí? Miren, había reyes muy buenos, pero había otros reyes muy malos. Dejaban a sus hijos, y sus hijos para reinar quedaban reyes malos. Y viendo que el rey que había puesto el Señor era un rey bueno, su descendencia era mala. Y después era un malo, su descendencia era buena, porque hay genes específicos que se transmiten a ciertas personas. ¿Me explico? Pero ¿sabe qué? El Señor vino a limpiar nuestra sangre. Porque si no hubiera oportunidad para todo el género humano, y la oportunidad es para todos. Todos se pueden arrepentir. Dice el Señor que quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. Si no se pudiera salvar todos, entonces el Señor hubiera dicho, pues no, nada más para que algunos procedan al arrepentimiento. Él dijo, Él no quiere que la humanidad se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento, dijo Pedro. Entonces, ¿qué es lo que quiere Él? Que la gente se arrepienta. ¿Para qué? Para poder limpiar su genética maligna que está ahí. Amén. Y poder darle el poder para vencer esa inclinación al mal. Bendito es el Eterno. El Yeser Hará te va a llevar y nos va a llevar a hacer cosas desagradables. Pero ¿sabes qué? Cuando la persona tiene el poder, el espíritu de santidad, así esté a punto de caer, no va a caer. No por sus fuerzas, ¿me está entendiendo? Sino por el poder del Espíritu. Por eso la palabra es bien clarita. La palabra dice que no dejarás que yo caiga, no dejará que yo resbale, que yo caiga. Yo tengo que confiar en esas palabras, tengo que confiar en el Espíritu. Porque ahora, hermanos, es muy fácil caer. Si no nos mantenemos, mire, la maldad se está aumentando, dijo Yeshua. Y a más tiempo que pasa, más se aumenta la maldad. Tú estás viendo cómo se está licitándose, haciéndose legal todo, justificando todo, justificando la homosexualidad, ¿verdad? El lesbianismo, la drogadicción, todo lo malo.
¿verdad? El aborto y todo lo malo todo aquello que es malo se está legalizando, está multiplicando la maldad. Y nosotros estamos en este mundo lleno, corrompido hasta las manitas de maldad. El Yeser Hará no solamente ataca a los de afuera, ya los tiene bajo su control, sino a los hijos del Eterno. El diablo, para el diablo, cada hijo del Eterno, ¿sabe qué es? Es un trofeo, que quiere exhibir ese trofeo delante de Yahweh y decirle: mira cómo hice caer a este hijo y a esta hija tuya. Y no decía que te amaba mucho, no decía que te quería mucho, pero no debemos de confiar en nuestras fuerzas. ¿Cómo perdemos el poder? Si nos apartamos del Eterno. Por eso el salmista decía: mi alma está apegada a ti, nada más quiero estar pegado contigo. El que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. Estamos fusionados con Él, hermano, en una fusión sagrada, espíritu con espíritu. Y cuando persistimos y perseveramos en esto, hermano, no hay poder del diablo ni Yeser Hará que pueda contigo. No por tu fuerza, sino por el poder que está en ti. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que el Espíritu de Santidad vino a residir a nuestras vidas. Por eso es que el Espíritu de lo alto vino y fue enviado del Padre a nuestras vidas, de parte de Yeshua. No los dejaré solos, dijo, enviaré a ustedes el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de poder. Y ese poder más grande es para vencer la inclinación al mal. Porque podemos decir: yo quiero el poder para vencer el pecado. Está bien, pero el pecado es consecuencia de la inclinación al mal. La raíz es la inclinación al mal, ¿me estás entendiendo? El pecado es el fruto, la raíz es la inclinación al mal, es Yeser Hará. El diablo es el que incita a la gente a caer. Este mundo está bajo el poder del maligno. Y por eso usted ve bares, y por eso usted ve lugares donde se vende drogas, y por eso usted ve donde hay lugares donde hacen abortos, por eso usted ve donde hay lugares para que especiales para que vayan ahí puros homosexuales, puras lesbianas, antros especiales para ellos, y hay la maldad. No se molesten los homosexuales y las lesbianas. Es lo mismo para los ladrones y todos aquellos que hacen maldad. No se molesten, pero el Señor dice que es abominación a sus ojos, no el homosexual, sino la homosexualidad. Entonces, sí, porque luego hablan ahí, interpretan a su modo, ¿verdad? Pero para aclararles nada más que el Señor los ama, pero es una inclinación al mal, el homosexualismo, la homosexualidad es inclinación al mal. Al igual que el alcoholismo, al igual que la drogadicción, al igual que la prostitución, al igual que todo eso. No se puede justificar nada de ello, ¿me entienden? No podemos justificarlo con decir: ay, es que esa mujer es prostituta porque pobrecita, ¿cómo va a mantener a sus hijos? ¿Verdad? O es que se están dedicando a la drogadicción, a vender marihuana, a vender cosas porque no tienen cómo sostener a su familia. Si es así, el Señor le dice: ok, yo paso por alto la ignorancia, pero ya lo conoces. Ahora, está mal eso que estás haciendo, deja de hacerlo. Pero ellos quieren persistir en eso, entonces ya no es ignorancia y ya ameritan castigo. ¿Ok? La inclinación al mal, hermanos, no viene de afuera, sino que la inclinación al mal está dentro. De afuera viene la motivación, y esa motivación externa te la pone el enemigo, el diablo. ¿Sí? A los hombres les va a poner una mujer fácil, a las mujeres les va a poner un hombre para que pequen, para que adulteren, etcétera, para que forniquen. Lo ha intentado con los grandes hombres, el diablo, ¿verdad? Que vienen aquí en la palabra. Pero ¿sabe qué? Cuando tienes el Espíritu de Santidad, esa inclinación al mal es vencida por el poder del Espíritu.
Te voy a decir algo que te va a dar un poder tremendo y que ningún demonio te va a vencer si tú sigues esta palabra. La voluntad que tú tienes, que yo tengo, la voluntad, escucha, la voluntad no puede ser violada ni por el diablo ni por el Señor. La voluntad del ser humano, ¿me entienden? Es decir, tu voluntad no te puede obligar a hacer algo malo el diablo, ni te puede obligar el Señor a hacer algo bueno. ¿Estás entendiendo? Ni Dios, es decir, ni Yahweh, ni Hasatán, ni el diablo, pueden invadir ni obligarte a hacer nada en contra de tu voluntad. ¿Me estás entendiendo? Ni a favor del Señor, ni en contra, ni a favor del diablo. No te pueden obligar. Eso es lo que la gente tiene que entender aquí adentro, mira, aquí en su mente. ¿Estás entendiendo? Aquí. En tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. El diablo no te puede obligar a hacer lo que él quiere, ni el Señor te va a obligar a hacer lo que él quiere. ¿Entendió? El Señor nos dio una libre voluntad, una voluntad de elegir. Por eso el Señor dice a Moisés, diles, escoge el bien o el mal, escoge la bendición o la maldición, la vida o la muerte. O sea, yo te pongo esas dos cosas ahí, dice el Eterno, pero tú vas a escoger. Y después nos hace una sugerencia, no nos obliga, dice, escoge pues el bien para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero es una sugerencia, no nos está obligando, no nos está diciendo, a fuerza tienes que obedecerme. Porque la Torah no es de a fuerza. La Torah significa instrucción, enseñanza. La Torah que nos dejó el Eterno es una instrucción, es una enseñanza. Y primero Él nos enseña cómo hacerlo. Y no solamente se quedó en el Antiguo Testamento, vino el mismo Yeshua, y no solamente en la palabra, sino Él personalmente, en su humanidad, nos enseñó cómo hacerlo. Amén. No solamente en teoría, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, sino que vino en forma de hombre el mismo Elohim y dice, para que vean, yo les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo andar caminando bien, cómo ser libres del Yeser Hara. El Señor nos enseñó cómo ser libres de la inclinación al mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Nosotros, con el poder del Espíritu de Santidad y nuestra voluntad, el Espíritu de Santidad, Yeshua y Yahweh, el Elohim viviente, no va a venir a forzar tu voluntad. La voluntad tú se la entregas a Él y decides voluntariamente seguirlo o decides voluntariamente hacer lo que el diablo te diga. ¿Estás entendiendo? Yahweh, aunque te forces, Yahweh no te puede forzar, ni tampoco el diablo. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que está aquí adentro y uno decide a quién seguir, lo bueno o lo malo. Ain Hará, que es lo malo, o Ain Jatob, que es hacer lo bueno, inclinación a lo bueno. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos la Torah, que es instrucción, que es enseñanza. ¿Para qué? Para aprender a vencer el Ain Hará. Ahí vencemos a la Ain Hará, con los mandamientos, con la Torah del Eterno. ¿Para qué nos dejó su palabra? ¿Para qué nos dejó su instrucción? Porque cuando Él sabía que cuando pecó Adán y Eva, necesitaba contrarrestar esa mala inclinación. ¿Me está entendiendo? Sabía que había entrado el mal, y había entrado también el bien, pero sabía que el mal
siempre se iba a inclinar el hombre a lo malo. Y nos dejó algo para contrarrestar el veneno de la serpiente. El Ain Jará. ¿Cómo se contrarresta el veneno de la serpiente? La inclinación al mal con el Yetzer. El Yetzer Jará, la inclinación al mal, ¿cómo se contrarresta? Con el Yetzer Ható, con la inclinación a lo bueno. ¿Y cuál es la inclinación a lo bueno? La palabra del Eterno. Ese es el antídoto contra el veneno de la serpiente. ¿Me estás oyendo? Este es el antídoto contra el veneno de la serpiente. Contra el Ain Jará, tú fácilmente sacas la Torah, la palabra. Amén. Y la palabra vence la inclinación al mal. El Yetzer Jará te susurra, el Yetzer Jará te dice, mira, te manda mensajes del diablo aquí y tú empiezas a oír la voz del enemigo como Javá y empiezas sí, mira cómo le hago, sí, así que nadie se va a dar cuenta, voy a hacer aquello malo, no importa. Te empieza a mandar mensajes y empieza a incitar tu inclinación al mal para que fluya la inclinación al mal y de esa luz el pecado. Pero en ese momento tú vences la inclinación al mal. ¿Cómo? La vences con la palabra. La clave nos la dio Yeshua. Señor, ¿qué hago, Señor, para vencer este mal que está en mí? Ora para que no entres en tentación. Orad para que no entréis en tentación, dijo Yeshua. ¿Cuál es el antídoto contra ¿cómo se llama? El Yetzer Jará, contra la inclinación al mal? Orar. Cuando la inclinación al mal quiere entrar, tú ya discerniste por esta palabra, tú ya discerniste, ya sabes qué es el mal, ya sabes que el diablo siempre te va a susurrar y la inclinación al mal va a querer que vayas en contra de la Torah, en contra de los mandamientos. Y tú disciernes fácilmente y entonces dices, no. Amén. Y empiezas a orar, Señor, no acepto el Yetzer Jará, no acepto ninguna inclinación al mal. En mí mora el espíritu de santidad, en mí mora el bien. Amén. Bendito es el Eterno. Vamos a ver. Quiero que sepas que el Yetzer Jará nos acompaña toda la vida. Toda la vida. Siempre va a estar ahí. Las dos, el bien y el mal, porque fue el árbol del que comimos en Adán. ¿Sí? Y el bien va a querer hacer una cosa y el mal dice que no, que haga lo malo. Si te invitan, no, pues vamos a una fiesta, así que pues nada más tomas una cerveza o dos, cuando mucho, ni modo que te vayas a emborrachar. Y entonces tú empiezas a pensar, ¿estará mal que vaya yo a esa fiesta? Donde hay alcohol, donde hay cigarro, donde hay malas palabras. Pero yo no voy a hacer nada de eso, dice la gente, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada malo. ¿Qué tiene de malo que yo vaya a una fiesta donde hay alcohol, donde hay cigarro o malas palabras? O a lo mejor ya están adulterando ahí, se están echando ojitos el esposo de una con la esposa de otro, pero yo no participo de eso, ¿verdad? Al fin que yo no voy a hacer eso. Ese es el diablo susurrando y es la inclinación al mal. Ve, al fin que tú eres un hijo de una hija del Eterno, tú puedes ir. ¿Sí o no eres hijo de Dios? ¿Sí o no eres hijo de Dios? Le dijo a Yeshua, ¿verdad? Le dijo el diablo, aviéntate de lo más alto, al fin que los ángeles te van a cachar, no te va a pasar nada, ¿verdad? Esa es la inclinación al mal. El diablo susurra para que se active la inclinación al mal. No tentarás al Señor tu Elohim, le dijo Yeshua. ¿Cómo venció el diablo? Con la palabra. ¿Cómo venció el susurro del diablo que quería manifestarse a través del Yetzer Jará? Con la palabra, con la escritura. Nombró salmos el Señor Yeshua. ¿Qué salía de su boca? Pues la escritura. ¿Por qué? Porque Él mismo es la escritura viviente, Él mismo es la Torah viviente. Yeshua es la misma escritura, la misma palabra, el verbo que se hizo carne. Dabar, la palabra viva. Tenemos un Elohim vivo, hermano. Un Elohim vivo y poderoso. Un
un Elohim poderoso que nos da el poder para vencer todo Yeser Hará, toda inclinación al mal. ¿Sí? Aleluya. Mira lo que dice Romanos 7. Vamos a ver Romanos 7. Este que lo hemos leído varias veces, pero trae mucha revelación. Lo puedes leer 10, 100, 1000 veces y te sigue dando revelación tras revelación, porque la palabra del Señor es infinita y es eterna. Y es pura sabiduría y revelación. Vaya usted a ver Romanos capítulo 7. Vamos a ver versículo del 15 al 25, vamos a ver varios ahí. Decía Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está el pecado adentro, pero aún no se ha manifestado. Está el Yeser Hará. Mire lo que dice más adelante. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, oiga bien, en mi carne no mora el bien. ¿Dónde mora el bien, hermanos? El mal mora en la carne. La carne es la que siente los deseos malos. Es decir, el nefesh, el alma, la parte del alma que está en nefesh, que es nefesh, está en los miembros. ¿Okay? Ahí mora. En mi carne, dice, no está el bien. ¿Dónde está el bien? La otra parte, el bien y el mal, ya vimos. El mal está en los miembros, en nefesh, una parte del alma, y la otra parte del alma, que es Neshama, ahí está el bien. El alma quiere adorar al Señor, el alma quiere alabar al Señor, el alma quiere servirle al Señor, el alma quiere portarse bien y hacer cosas buenas. Pero es un hombre caído, si no tiene al Señor y el poder del Espíritu, nefesh lo arrastra. La otra parte del alma que está en los miembros. Mire lo que dice aquí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es una ley. Escuchen, desde el principio de que Adán y Eva pecaron, ahí entró esta ley, se estableció. ¿Cuál ley es? Que el mal está en mí. Hay una ley, hermanos, porque ese mal entró a nuestras vidas en Adán. A toda la humanidad vino el mal. Pasó, se transmitió genéticamente de generación en generación. Dice 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim. O sea, según mi espíritu, mi alma, me deleito. O sea, mi Neshama se deleita en Elohim. Pero luego dice, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, mi nefesh, que se rebela contra la ley de mi mente. Nefesh se rebela contra Neshama. ¿Me está entendiendo? Nuestra alma, que es una, que está dividida, o sea, no dividida, sino que tiene dos áreas. Nefesh, que está en nuestros miembros, y Neshama, que está en nuestra mente, en nuestra psique. Dice, se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa ley del pecado que está en los miembros fue cuando el alma de Adán fue contaminada. ¿Me entienden? Cuando comió del bien y del mal, ahí entró el mal a los miembros y se estableció como una ley. Y aunque mi mente dice, quiere adorar al Señor, quiere servirle, hay una ley en mis miembros.
que se pone contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado. Y luego dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, este cuerpo me lleva a la muerte espiritual, hermanos. Es decir, a hacer lo malo, a cometer pecado. ¿Y qué es este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte es el que tiene Yeser Hará, la inclinación al mal. Gracias doy a Elohim, aquí está la salida. Gracias doy a Elohim por Yeshua Hamashia, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Hamashia, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Andar, caminar de acuerdo a lo que te dicta el Espíritu en tu mente. ¿Qué te va a dictar el Espíritu en tu mente? Pura palabra del Señor. Hacer lo bueno, hacerlo recto, hacerlo limpio, hacerlo santo. Amén. A obedecer los mandamientos del Eterno, a buscar andar en justicia delante del Señor, a ser recto, íntegro, justo, misericordioso, bondadoso. Amén. Entonces esa es la manera como vencemos el Yeser Hará, haciéndolo bueno. Miren, le voy a decir una cosa, hermanos. Vamos a ver diversos tipos de inclinación al mal para darnos una idea, ¿verdad? Cómo mueve nuestros instintos. Unos le ponen al Yeser Hará, dicen que es un instinto a lo malo. No es un instinto. No, eso no fue puesto ahí por el Señor, sino que ese entró cuando pecaron. Es una inclinación, se inclina a hacer lo malo la persona. Amén. Entonces, diversos tipos de inclinación al mal vamos a ver. Por ejemplo, la inclinación a la inmoralidad, a la impureza, a la inmundicia sexual, ¿verdad? Como el diablo nos incita, nos pone la tentación. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando la gente es tentada, se activa el mal que está en los genes de la persona. Amén. Se activa el mal que está en los genes de la persona. ¿Cómo? Poniendo la tentación. Entonces, el Yeser Hará se activa, por ejemplo, ya vimos por varias cosas, por el mirar, codiciar cosas, ¿verdad? También por codiciar mujeres, por codiciar dinero, por codiciar casas, por codiciar bienes, por codiciar cosas materiales, se activa el Yeser Hará. El diablo sabe que por medio de la vista y por medio también de los oídos se activa esa mala inclinación, esa inclinación al mal. Bien. Y entonces la inmoralidad e impureza, inmundicia sexual, diversos tipos de inclinación al mal. Inclinación a la inmoralidad, inclinación al robo, al fraude, ¿verdad? ¿Qué es esto? Robar abiertamente o con engaño. Incita a la gente ese mal que está en nosotros. Y el diablo, por ejemplo, a una persona que tú lo ves que esa persona es recta, es íntegra, le pone ahí un dinero que no es de él, pero que está ahí en una mesa que dejaron olvidado, un reloj, un celular, maquina aquí en la mente por la inclinación al mal y lo lleva a pecar, a consumar el acto. ¿Me está entendiendo? También la inclinación al mal nos lleva a la idolatría, el Yeser Hará, a adorar ídolos, a hacerse ídolo de personas, de cosas. También otro tipo de Yeser Hará es a la brujería y hechicería. O sea, la gente, aunque conoce al Señor, quiere consultar brujos, hechiceros, horóscopos, ¿verdad?
consultar al adivino, al que lee las cartas. Aún hay en las congregaciones esto, la gente aún piensa que esto y lo hace, sabiendo que esto es maldad, pero el diablo les susurra tanto que no, mira, es que no puedes salir de este problema, ya le estás pidiendo, ya le estás rogando al Señor, y no, mira, hay un brujo muy bueno, hay un hechicero muy bueno que tú vas y lo consultas, y ese te dice qué hacer, y te da algo para contrarrestar ese mal, ¿verdad? Y la gente se lo cree y dice, sí, pues si le estoy llorando al Señor, pero nunca se ha puesto a preguntarle al Señor, ¿en qué estoy mal? ¿Por qué me está viniendo así? ¿Cuál es la maldad que estoy cometiendo? ¿Cuál es el pecado? Ajá. Entonces, esa es la inclinación al mal. El diablo le susurra y lo inclina a ese mal. También lo inclina en el Ain Jara, ya vimos, a mirar con maldad. También lo inclina a hablar mal, es decir, la Chon Jara. También a pelear, a discutir, a dividir, a causar problemas, pleitos, contiendas, iras, todo eso, ¿verdad? Está adentro el mal. Recuerde que en Adán comimos el bien y comimos el mal. Y ahí está esa inclinación al mal latente. Entonces, estos son diferentes tipos y hay muchos más, pero yo traje un ejemplo de cómo actúa el Yeser Jara, la inclinación al mal, incitado en nuestra mente por el diablo, por un espíritu maligno que está susurrando a la mente y la gente piensa que son sus pensamientos. ¿Me explico? Desde un principio fue engañado. ¿De quién eran los pensamientos y de quién le estaba mandando mensajes a la mente de Eva? ¿Quién era? Era el diablo. Era Hasatán, eran los demonios desde un principio. Entonces, tú vas a saber discernir desde un principio cuando viene una inclinación al mal. Pensar mal de alguien, hablar mal de alguien, robar, chismear, etc. Amén. Eso se llama Yeser Jara. Pero el Señor nos dio el poder para dominar eso. El espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, es el Yeser Jara. El Yeser Jara es el malo y el Ruach HaKodesh te da el poder sobre el Yeser Jara. Entonces, eso se le conoce como inclinación al mal, el Yeser Jara. Te voy a decir algo, hermanos, que el diablo lo que hace, cómo actúa. El diablo nos tienta. ¿En dónde nos tienta? Activa el Yeser Jara en nuestro corazón. Él es el que lo hace. ¿Ok? Poniéndote como a Eva, deseos de los ojos, poniéndote deseos de la carne, poniéndote vanagloria de la vida, que te guste la fama, el dinero, los lujos, que lo ambiciones desmedidamente, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los apetitos sexuales desenfrenados y fuera de lo lícito, los prohibidos. Los apetitos de los ojos, desear tener aquello, aquella casa, aquel carro. ¿Ven? No es malo desear tener eso, pero cuando se hace con envidia, eso es lo malo. Amén. Cuando tú deseas algo y le dices, Señor, tú me lo vas a dar a mí. Amén. Señor, yo deseo esto porque tu palabra dice que tú concederás los deseos de mi corazón. Eso es muy diferente. Amén. Y no anhelo lo de los demás, ni deseo aquello, ni tengo envidia de ellos, Señor, ni codicio lo de ellos. Tú tienes ya mi porción. Amén. Y yo quiero que me des la porción que me corresponde a mí. La bendición, la abundancia que tienes para mí, los bienes, la riqueza, sin envidiar a los demás. Lo que tú catalogues que a mí me corresponde, eso dámelo. Que sea conforme a tu voluntad. Amén. Pero mi deseo es de tú dale peticiones a él. Amén. Si quieres, darle una lista de peticiones. Ya sabemos que no nada más es peticiones, pero está dentro de la oración hacer peticiones. ¿Ok? Porque uno nada más se agarran a hacer peticiones, pero nunca oran otra cosa, no lo adoran, no lo alaban, no piden por la gente sinceramente. ¿Me entienden?
No oran por los hermanos, no oran por la congregación, etcétera, nada más por ellos. Quiero esto, quiero aquello. Y eso ya se llama avaricia. Entonces, el mal, dijo Pablo, está en mí. ¡Wow! ¡Qué revelación! Entonces el diablo nos tienta en el Yeser Hará para que se active, para que se te activen tus deseos y empieces a formar ideas aquí, designios, pensamientos. Después que pecamos, cuando ya dimos a luz el pecado, nos acusa con el Eterno. Él es el acusador, él va y le dice al Señor. Así es el diablo. Primero nos tienta en el Ain Hará. Ya cuando el Ain Hará se formó y da a luz el pecado, entonces él mismo va y nos acusa delante de Yahweh. ¿Para qué nos acusa delante de Yahweh? Para que Yahweh quite su cobertura y la protección. Le dice, mira, está escrito que él ya pecó y por lo tanto tú ya no lo puedes defender. Está escrito, tú no lo puedes guardar ni proteger. El mismo diablo, así es esa mente maligna. Primero te dice, te susurra, mira, no pasa nada. Métete con ese muchacho, con esa muchacha. Aviéntate nada más un toque leve de mota, de marihuana, no te pasa nada. Ajá. 2 o 3 cervecitas o un vasito de vino. Así que es para el chaval. ¿Sí? En Purín no importa que en Purín se emborrachen. No importa que se emborrachen en Purín. Al fin que ahí va a salir la perversión. El diablo sabe que activando eso, y cuando ve a una persona borracha sabe que va a hacer cosas tremendas y perversas. Sabe que un marihuano, al rato una persona drogada, una persona que está dopada, drogada de su cerebro, que está confundido, va a cometer robo, va a cometer suicidios, va a cometer asesinatos. Esa es la mente del maligno. Por eso Pablo decía, no ignoren sus maquinaciones, no las ignoramos. Ajá. Entonces, primero tientan el Yeser Hará. No es malo. No es malo que tú, mira, ¿a poco no? Esa mujer está bien buena. ¿Sí? Mírala cómo anda. Por eso yo les digo a las mujeres de aquí, ustedes no deben de vestirse tentadoramente. ¿Me entienden? Porque entonces ustedes van a motivar que el hombre peque. Ustedes, el Señor, a través del apóstol Pedro, les dijo a las mujeres, vístanse decorosamente. También Pablo, vístanse con pudor. Amén. Mire, un hombre, hermano, hermana, que no lo crea, un hombre, y esto no es religión ni legalismo, aunque solamente le vea de las rodillas para abajo, va a ver maliciosamente. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto más si la mujer se viste con un short corto o se viste con una minifalda o con un vestido corto? ¿Está entendiendo? Y eso no es religiosidad. Eso está escrito, lo escribieron los apóstoles. Por eso dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones del diablo, porque él te susurra, no, está bien todo eso, está bien aquello, no importa, todos lo hacen, mira, toda la gente anda así. Sí, toda la gente anda así, pero tú no eres toda la gente, tú eres especial. Tú eres apartado para el Señor. Tú eres una raza santa. Ahí está la diferencia. ¿Me estás entendiendo? ¿O qué, mujer? ¿Quieres que te vean los hombres o quieres que te vea nada más tu esposo? ¿Por qué se inflamó el deseo del diablo? Porque vio a Jabá desnuda. Pero no había en Jabá ni en Adán, no había mala intención, inclinación al mal. ¿Están entendiendo? Esto es verdad. Y ustedes, mujeres, no le deben de dar ningún motivo a que los hombres sean incitados e inclinados al mal. ¿Entienden? Deben de ser mujeres sabias, mujeres santas. Entonces, el diablo tienta
para que pequemos y nos acusa con el Eterno, para que quite su protección de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias. ¿Sí? Entonces, usted debe de saber qué es religiosidad, qué es legalismo y qué es obediencia. ¿Estás entendiendo? Cuando tú no sepas lo que es la obediencia, mejor cállate y hazle como los ángeles, sí obedezco. No pregunto por qué, para qué, es que aquello, y es que lo otro, y tú, y esto, y aquello. ¿Estás entendiendo? Tú obedece y vas a recibir bendición. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para interrogar ni cuestionar lo que dice el Eterno, estamos para obedecer. Esa es la manera que vas a vencer el Yeser Hará, la inclinación al mal. Ya después de que nos acusó para que quitara la protección el Eterno, ¿qué crees que hace el diablo? Entonces le habla a uno de sus sirvientes, a uno de sus achichincles. ¿Y quién es ese achichincle? ¿Quién es ese sirviente que está al mando del diablo, de Satanás? Un demonio. ¿Y cómo se llama ese demonio? Malak Mabel o Malak Mabel. El ángel de la muerte. Y ya tiene derecho de ir y matar, hacer daño, causar enfermedad, causar destrucción, matar con pobreza, matar con daño físico, matar con enfermedades, matar con homicidios, matar con suicidios, matar con asesinatos, matar con accidentes, etc. ¿Está entendiendo cómo actúa el diablo? Lo estamos desenmascarando. Amén. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, cuando el Señor te habla algo y te dice algo, es que esto es así, es porque es bendición. No reniegues, no te enojes, no te molestes. Mucha gente se molesta y lo primero es mejor maldecir, irse, pelear o esto. No, si me lo dices por algo. Cuando tú sabes que te habla un siervo del Señor, cuando tú sabes que se te está hablando con la palabra y tú te pones en contra, quiere decir que tú estás obedeciendo la voz del maligno que está tocando tu Yeser Hará. Y el Yeser Hará, tu inclinación al mal, siempre va a querer hacer lo malo, es decir, va a querer ir en contra del Eterno, de la voluntad del Eterno. ¿Entendimos? Aquí no viniste, hermano, a entretenerte. Aquí no viniste a nada más pasar el rato. Aquí vienes a aprender. Aquí vienes a aprender y a conocer cómo ataca el diablo. Cuáles son los designios que están en tu corazón cuando no tienes al Señor, cuando no lees, cuando no oras, cuando no buscas al Eterno. Entonces te va a ganar la inclinación al mal. Por eso es que tú ves que muchos que se dicen hijos del Eterno cayeron. Siguen siendo hijos del Eterno, pero cayeron y vino consecuencia a sus vidas. ¿Están entendiendo? Y si no se arrepienten y siguen lo malo, va a ir peor. Pero entonces va a llegar un momento en el que el Señor va a decir, bueno, ya no. Quita su presencia, quita su cobertura y ya se acabó. ¿Por qué crees que el Señor nos guarda, hermano? Yo no estoy diciendo que soy obediente al 100% ni perfecto tanto, ¿me está entendiendo? Pero yo le doy gracias al Eterno que me ha guardado, no porque yo sea perfecto, si he confiado en el sacrificio de Yeshua y procuro servirlo, procuro buscarlo, aunque tengo mis defectos como todos, pero sabe que yo procuro buscarlo a Él, vivir una vida de santidad. ¿Sí? Y Él me ha enseñado cómo todo esto, cómo librarnos del Yeser Hará, de la inclinación al mal. Y siempre inclinarnos a lo bueno, con sus mandamientos, con su palabra, guiados por el Espíritu de santidad. Dice que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir una comunión todos los días con el Eterno. En la mañana orando, en la noche orando, buscando la presencia de Él, leyendo la palabra. Amén. Si no, fíjate cómo cuando dejas de orar, cuando dejas de leer, la inclinación al mal viene a tu vida. Y cómo haces cosas que después se arrepiente uno. ¿Verdad? Porque te venció la inclinación al mal. Entonces sigues este demonio, es bien inteligente. ¿Sí? Primero te incita. Es como aquel que le dice, vamos a poner un ejemplo.
ya hablando del alcoholismo, ¿verdad? Del alcohólico. Mira, le dice al Hijo del Eterno que ya había vencido el alcoholismo. No pasa nada, como les dije hace rato, si te tomas una cerveza. Y al rato, como la persona volvió a tomar alcohol, no estaba bien firme en la palabra, se le activó el gen del alcoholismo. La mente empieza a recordar y empieza a disfrutar nuevamente el cerebro de esa sustancia. Y al rato, después empieza a caer poco a poco, hasta que ya se vuelve en un borracho. Nuevamente vuelve a caer. Ese mismo diablo que le susurró y activó el Yeser Hará en la persona, ese mismo diablo va y le dice a Yahweh, lo acusa. Primero incita y después acusa. Mira Elohim, lo que hace tu hijo, mira lo que está haciendo. Primero lo incitó él y después, cuando ya cayó la persona y pecó, lo acusa. ¿Por qué lo acusa? Va con la palabra. Por eso aquí el diablo, cuando se le aparece a Yeshua, le hablaba la palabra y le dice, escrito está, Yeshua. Está escrito que si tú te dejas caer de lo alto, los ángeles te van a guardar, te van a proteger, no te va a pasar nada, porque si eres hijo de Elohim, pues te va a estar guardando. Porque quería que tentara al Señor, que pecara. Y si hubiera pecado, entonces ¿qué va? Va y lo acusa. Pero ahí no pudo, porque nuestro Señor nunca pecó. Siempre venció el Yeser Hará, la inclinación al mal. No se inclinó a la soberbia cuando el diablo le dijo, mira, te daré todos esos reinos si postrado me adoras. Te daré la riqueza, la fama, todo, de todo el mundo. Y el Señor dijo, al Señor Elohim adorarás y solo a Él servirás. Al Señor tu Elohim adorarás y solo a Él servirás, a Yahweh. Amén. Entonces, hermanos, para terminar, vamos a ver esta última palabra que nos enseña el Señor cómo vencer completamente al mal. Después el diablo envía al Malach Mabed para destruirnos. ¿Qué ser tan perverso y maligno, verdad? O sea, qué inteligencia, pero una inteligencia perversa, una inteligencia maligna. Después de que ya incitó al borracho, ¿verdad? Después que activó eso, ya se emborrachó, ya pecó la persona, hizo cosas malas y pecó, va y lo acusa. La persona empieza a sentir remordimiento, se empieza a sentir mal, lo acusa para que Yahweh quite su protección. Y ya cuando quitó la protección, Yahweh dice, Malach Mabed, ven, destruye a ese hombre, destruye a esa mujer, destruye su vida, destruye su hogar, destruye su matrimonio, destruye su salud, destruye sus finanzas. Es un ser perverso, maligno. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aquí vamos a aplastarle la cabeza al diablo y vamos a vencer el Yeser Hará. Aquí terminamos en Romanos 12, ahí estamos en Romanos, ahora capítulo 12. Romanos 12. ¿Ya está? Dice el 14 en adelante, vamos a leer. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Elohim. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el 21 es la clave. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, hermano, hermana. Vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos a vencer el mal? ¿Con qué? Con el bien. Pero el bien que está en nosotros no puede vencer al mal si no tenemos al Señor. Tenemos al Señor, nos llenamos de su Espíritu, leemos la palabra, el Espíritu nos recuerda, el Ruach HaKodesh nos recuerda la palabra del Eterno y vencemos el Yeser Hará, vencemos la inclinación al mal. Amén. Esa es la manera, hermanos. Vence con el bien el mal. No pagues a nadie mal por mal. No te vengues por ti mismo. No maldigas. El diablo te quiere susurrar eso. No, hombre, mira lo que te hizo, véngate. Mira cómo lo que te ha dicho, tú también, dile. Mira cómo se ha peleado contigo, tú también peleate, no te dejes. Eso te lo mete el diablo aquí a tu mente. Te incita ese mal, esa inclinación al mal, a que tú también pelees, a que tú también pagues mal con mal. Pero así no se vence el mal. Vence con el bien el mal. El diablo no soporta el bien, hermano. ¿Qué es el bien? El bien es amor. El diablo no soporta el amor, el diablo quiere odio. El bien es misericordia. El diablo es cruel, no quiere misericordia. Ajá. Quiere que seamos compasivos el Señor, ¿verdad? El diablo no tiene compasión de nadie. De bebés, de ancianos, lo que sea, él no tiene compasión. Y solamente lo vencemos con el bien. Por eso estas palabras están escritas aquí de parte de Pablo. Pablo siempre venció el mal con el bien, con la ayuda del Espíritu de Santidad, con el poder del Ruach HaKodesh. Amén. Y en el nombre de nuestro Señor Yeshua, siempre venceremos al mal. Amén. Porque el bien, que es Yeshua, que es Yahweh, que es el Ruach HaKodesh, que es la Torah, la palabra del Eterno, siempre vence al mal, que es la mala inclinación y es el diablo y los demonios. Por encima del diablo, del Yeser Hará y de cualquier obra maligna está el Señor. Él es el bien y el bien siempre vence al mal. El Señor les bendiga. Amén y amén.